Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y en el día de hoy estaremos abordando dos cuestiones importantes. Una es los límites laterales y la otra el límite fundamental trigonométrico, donde les tengo preparado unas mieles muy especiales. Y quiero hablar o aclarar algo. El canal de YouTube no va a estar trabajando solo, sino va a estar trabajando en conjunto con el canal de Telegram. ¿Por qué digo esto? Porque como estamos abordando el tema del límite, hay una cuestión importante que usted debe dominar, que son las propiedades de los límites. Y para ello les estaré dejando un PDF en el canal de Telegram con las propiedades de estos límites que usted puede ir, descargarlo y aprendérselo, que es sumamente importante. Así que, sin más, vamos a comenzar viendo los videos. Ahora bien, comencemos con los límites laterales. Habíamos visto en el video donde abordaba la definición de límite que rápidamente, observemos acá, teníamos el gráfico, aquí x sub 0, acá L y por aquí la vecindad del punto, donde teníamos una vecindad también de las imágenes. ¿Y qué acontecía? Que cuando me iba aproximando a x sub 0, tomando valores suficientemente pequeños de delta, o sea, en la vecindad del punto x sub 0, estos puntos de acá de las imágenes se iban acercando al valor L. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el límite trabaja o es semejante a lo que es la cuestión de la definición de las funciones. ¿Qué es lo que dice las funciones? Que no es más que una correspondencia que a cada elemento del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento del conjunto de llegada. ¿Por qué menciono esto? Porque en los límites está el teorema de existencia y unicidad, que es importante conocerlo. ¿Qué significa esto? Que si el límite existe en la vecindad de un punto x sub 0 y es finito, entonces este debe ser único. O sea, que una función no puede tener más de dos límites. O sea, tiene que tener uno solo. Ojo con esto. Bien, ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque hay, como les dije al inicio del video, íbamos a hablar al principio de los límites laterales. ¿Qué quiere decir eso? Que, como pueden observar, esta función f en x solo tiene una curva, o sea, se está trabajando en una curva, pero hay una función que usted la vio, aunque usted no crea, usted la vio en enseñanzas anteriores, lo que no se profundizó, no se le habló de eso. Ahora bien, ¿qué serían las funciones definidas por tramo? Que son funciones nuevas que se ven aquí en la matemática superior y que son sumamente importantes porque después en los últimos videos de límite que veamos continuidad de una función, ahí se va a trabajar mucho con esas funciones por tramo y además en otras también, en otras matemáticas avanzadas, o sea, matemática 2, 3, también se utilizan este tipo de funciones que son importantes. Entonces, no podemos hablar de límites laterales sin mencionar ese tipo de función. ¿Por qué función por tramo? Bueno, la definición como tal la pueden ver en ese manual que les estoy dejando en el canal de Telegram. Que ahí les voy a dejar dos manuales. Uno con toda esa teoría o esas cuestiones de trabajo hebraico, con radicales, logaritmos, que ahí lo pueden obtener con trigonometría, todo. Y otro manual también que sería con un compendio completo de funciones, todo bien explicado, con ejercicios, ejemplos, todo. Y ahí va a estar la definición esa de funciones por tramo, que al final no es más que una secuencia o una secuencia de funciones dentro de una función más amplia definida por intervalos. Un ejemplo, en vez de ser una función donde el dominio pertenece a todos los reales, sería una función con un intervalo, otra función con otro intervalo y así. ¿Y por qué hablo de esto? Sería una función más o menos como esta. Supongamos que esta sea una función acá y esta sería otra función aquí. Bueno, esto estoy circulando aquí porque puede ser que la función esté definida en este valor o no exactamente. Ahora supongamos que aquí tenemos x sub 0, ¿ok? Y aquí un valor L1 y acá un valor L2. Ahora bien,
Fíjate, ocurre lo mismo que aquí. Se establece una vecindad también alrededor del punto x sub 0, bien, y no hay problema. Pero ¿cuál es la cuestión? Que aquí yo me iba acercando y no había problema. Él se iba acercando al valor L, pero ahora, ¿qué pasa con los límites laterales? Que, como pueden observar, esta función tiene como un corte. O sea, esta, fíjense, si yo la recorro por encima, sigue completo. A no ser que tiene este hueco acá, que la función no está definida, pero eso hablaremos después en la continuidad. Pero aquí también, que hablaremos en la continuidad, la función, si yo sigo el gráfico, hace un salto. Lo que eso después tiene un nombre en continuidad. Y aquí sigue otra función. Esta es una y esta es otra. Que sería a la vez una función, como dije, definida por tramos. ¿Sí? Para los valores menores que x sub 0 tiene una función y para los mayores que x sub 0 tiene otra función. Ahora bien, cuando esto ocurre, el límite entonces se busca no de la forma solo o acercándome, por ejemplo, por x sub 0 solo por la derecha, sino que hay que acercarse tanto por la derecha como por la izquierda. Y observemos qué pasa, que si yo me voy acercando a x sub 0 por la derecha, ¿qué va a pasar? Que las imágenes se acercan a ese valor L2 y si me voy acercando por la izquierda, esas imágenes se van acercando a L1, lo que quiere decir que los límites o el valor del límite tanto por la derecha como por la izquierda son diferentes. Entonces contradice al teorema de existencia unicidad, que es único, y contradice el concepto de función, que solo un valor del dominio puede tener una sola imagen. Por lo tanto, esto quedaría definido así, cómo se escribe, cuál es la notación matemática para esto. Y ojo, porque los límites laterales se van a empezar a partir de ahora en estos videos se van a utilizar mucho. Ahora, te queda límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Cuando digo por la derecha se le pone un signo de más acá de la función f en x. Y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, se le pone un signo menos de f en x y esto es igual a L. Esto es los límites laterales. Aquí, como pueden observar, estoy diciendo que ambos límites, tanto por la derecha como por la izquierda, son iguales, que es lo que acontece en este caso de acá. Y por lo tanto, ahí se puede concluir, y lo voy a colocar aquí abajo, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f en x es igual a L. O sea, que cuando tanto por la derecha como por la izquierda son iguales, entonces concluyo que ese límite en ese valor que se está buscando es L. Ahora, ¿cómo sería la notación para el caso que no existe? Sería límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f en x, evidentemente el valor era L2. Y límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f en x es igual a L1. Por lo tanto, si consideramos que L1 es distinto a L2, por lo tanto los límites también serían distintos, lo que conlleva a escribir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f en x se coloca que no existe. No existe porque son diferentes esos valores. Ahora bien, ya esto como tal es el resumen de lo que es los límites laterales. Ahora bien, antes de pasar a un límite importantísimo, que es el límite fundamental trigonométrico, que, ojo, no voy a hablar de la definición y cómo surge ese límite, porque si a ustedes les interesa conocerlo o ampliar sobre él, podemos hacer también, me lo dejan en los comentarios, podemos hablar o hacer un video hablando sobre la definición de o cómo surge el límite fundamental trigonométrico, que no sería mal. Puedo hacerles el video también de eso. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hablar ahí antes de entrar al límite fundamental trigonométrico? Sería cuando una función es un infinitésimo pequeño. Cuando se dice que una función es un infinitésimo pequeño, y ojo con esto, porque también ese término se va a estar utilizando más adelante. Ahora, se dice, no voy a escribir el concepto como tal, sino escuchen bien,
se dice que una función es un infinitesimal pequeño en la vecindad del punto x sub 0 si y solo si se cumple que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f en x vale 0. Y ojo, x sub 0 puede ser un valor real, finito o infinito también. Y por lo tanto se cumple que es 0 o un infinitesimal pequeño cuando la función, su límite en la vecindad de x sub 0 es 0. Por lo tanto, voy a escribirles ahora lo que es el límite fundamental trigonométrico. ¿Bien? Sería así. Como primero tenemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de seno de x sobre x, esto vale 1. Como le dije, en la definición se dice como es. Pero también se cumple para la tangente de x sobre x y vale 1. O sea, y como pueden observar, acá el argumento del seno tiene que ser igual a la función que está en el denominador, lo mismo que pasa con la tangente. Ahora, ampliando este concepto, entonces, puedo decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 del seno de una función f en x sobre f en x va a ser igual a 1. ¿Ok? Por lo tanto, pero cuando realmente se cumple eso, ojo, que la función, esto no se puede olvidar, la función del argumento del seno tiene que ser igual a la función que está en el denominador. Ahora bien, pero ¿cuándo se cumple esto? Bueno, esto se cumple cuando el límite de x tiende a x sub 0 de la función que está en el seno, en el argumento del seno, tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Lo que vimos anteriormente, que tiene que ser un infinitesimal pequeño. Si no es un infinitesimal pequeño, entonces no podemos aplicar automáticamente decir que es 1. Habrá que hacer alguna transformación algebraica o sencillamente estamos en presencia de otro límite. Ahora bien, también quiero después, más adelante, hablar sobre unas teorías de los infinitésimos y las comparaciones de los infinitesimos, cuando es 1, cuando es 0, pero eso lo voy a dejar para otro video. No voy a entrar en cuestión ahora, sino cómo es enseñarles a resolver este tipo de límites y las mieles exactas de cuando usted ve el límite, cuál va a ser el valor. Bien, pues pasemos ya al primer ejercicio. Bien, aquí les presento el primer ejercicio. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 5x. Para muchos es sencillo resolver este tipo de límite, para otros se transforma en un límite complicado. Ahora bien, vamos a darle las mieles exactamente cómo se resuelve este límite. Vamos a observar primero evaluemos, que es lo primero que hay que hacer. Seno, aquí evidentemente 0, el seno es 0, todos saben que es 0 y 5 por 0 es 0. Estamos en presencia de una forma indeterminada 0 sobre 0 que ya ustedes conocen bien de los videos anteriores. Ahora, ¿cómo poder resolver esta cuestión? Lo primero es pensar en la definición que yo les dejé anteriormente a pasar este ejercicio. Decía que el límite cuando x tiende a x sub 0 de seno de una función sobre esa propia función es igual a 1. Ahora, primeramente, observemos el argumento del seno. 4x. ¿Ven? Y acá 5x. Se parecen. ¿Por qué digo se parecen? Porque bueno, mira, aquí tenemos x y aquí x. Tienen el mismo grado, no hay situación. No, o sea, no hay problema ahí. ¿Dónde existe el problema? Que bueno, que acá tenemos 4 y aquí 5, o sea, que está diferente. Entonces, automáticamente no puedo decir que es 1. Además, que hay que examinar otra cuestión importante o analizar esa cuestión que es ver si el límite de 4x, no necesariamente, a veces hay estudiantes que lo ponen al lado para comprobar o simplemente, si usted tiene la habilidad, en la mente lo puede resolver. O sea, el límite de 4x, cuando x tiende a 0, evidentemente es 0, por lo tanto es un infinitésimo pequeño, por lo tanto ya sí puedo decir que estoy en presencia de un límite fundamental trigonométrico. 1, porque hay seno. 2, porque es un infinitesimal pequeño su argumento. Además que se parecen esos
el argumento con la función que tengo abajo. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, que en vez de un 5, tener un 4 aquí. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Bueno, señores, aplicando algunas operaciones algebraicas sencillas. Ahora bien, el argumento del seno no puedo tocarlo, no puedo hacerle nada ahí. Ese 4, un error, señores, error, nadie simplifique las X, por favor. Y ponga seno de 4 sobre 5, eso es un error. O sacar el 4 fuera y poner un 5, no. Ahí con quien tengo que trabajar es con el denominador, con la función del denominador. ¿Y cómo puedo lograr un 4? Bueno, a través de la multiplicación. Observen, este es el paso que hay que seguir para este tipo de límite que les voy a dejar aquí resumido bien después. ¿Ok? Miren, observen. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre. Ahora vamos a colocar acá 5x, que es la función que tengo ahí. O sea, yo voy a hacer operaciones o transformaciones acá en la función, pero sin perder la expresión original. Ojo con eso. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo multiplico por 4 acá esa función? No pasa nada, sería 20x, ¿ok? Pero tengo que contrarrestar eso. ¿Cómo lo contrarresto? Multiplicando acá por 4. Y eso que hice ahí está bien. Observen, fíjense, multiplico por 4 buscando un objetivo. ¿Cuál? Que en vez de 5 tener un 4 acá. Ahora bien, y si yo simplifico acá con 4, ojo, si multiplico aquí por 4, aquí también tengo que hacerlo en el numerador para que se simplifique y quede lo mismo. Estoy haciendo lo que se llama una ampliación de la expresión. Ahora bien, pero 4 por 5 es 20, pero no me conviene multiplicarlo. A mí lo que me conviene es intercambiar eso, porque el orden de los factores en la multiplicación no altera el producto. Por lo tanto, es lo mismo 4 por 5 que 5 por 4. Entonces, ahí vengo y digo límite. Cuando x tiende a 0, les aconsejo siempre que este 4 lo pasen adelante. ¿Para qué? Para que no se confundan con la que está multiplicando el argumento. No, ese 4 está multiplicando el seno. Por lo tanto, lo voy a colocar aquí adelante. 4 que multiplica seno de 4x. Vamos a poner esto entre paréntesis. Y aquí te queda 5 por 4x. ¿Ok? Ahora bien, como les dije, les voy a dejar un PDF con las propiedades de los límites. ¿Por qué es importante aprendérselo? Porque si observan, aquí tengo 4 quintos, que eso es una constante, y entonces el límite de una constante por una función, esa constante sale afuera. Por lo tanto, que yo puedo decir acá que el límite cuando x tiende a 0, o sea, 4 quintos por límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 4x es igual. Entonces, ahora ya observen acá, después de esa transformación, el argumento del seno es igual a la función del denominador y sigue cumpliendo que la función es un infinitésimo pequeño. Por lo tanto, puedo decir acá que esto es 1 por el límite fundamental trigonométrico. Por el 4 quintos que tengo acá es 4 quintos. Ahora, ustedes dirán, no, profe, qué sencillo, está fácil. Sí, está fácil, pero pueden equivocarse acá. Pero ¿dónde está también la miel específica acá? Que quizás muchos se habrán dado cuenta, otros no. Los que fueron mis estudiantes recordarán muchos esto que estoy hablando de aquí. Que ellos decían, oh, profe, ¿verdad que no falla? ¿Cómo sería esto? Si yo tengo, por ejemplo, límite cuando x tiende a x sub 0 de seno de ax sobre bx, siendo a y b, que pertenece a los reales, números finitos. Por lo tanto, y por supuesto, cumpliéndose que el límite cuando x tiende a x sub 0 de ax es igual a 0, un infinitesimal pequeño, ¿qué pasaría ahí? Que el resultado de ese límite siempre va a ser a sobre b. ¿Ok? Fíjense. Entonces, ¿por qué les decía siempre que de ver el límite lo iban a saber cuál era el resultado? Por eso mismo, que cuando tenga esta forma, el resultado siempre va a ser la división de este valor entre, da efectivamente 4 quintos. Y así les puedo dejar este ejercicio, un ejemplo, límite cuando x tiende a 0, de seno
de 3x sobre 4x. Y eso les va a dar 3 cuartos. Los invito a que lo resuelvan para que comprueben que es verdad. O sea, siempre que usted vea ese límite así, ese es el valor. ¿Ok? Y vamos a pasar entonces al próximo video. Veamos este siguiente ejercicio que les tengo preparado. Dice, límite cuando x tiende a 0 de seno al cubo de 3x sobre x a la 3. Ahora bien, ya diferente al anterior, ya aquí el seno tiene un exponente. Ahora bien, vamos a ver las condiciones, si están preparadas para ver si es un límite fundamental trigonométrico. Bueno, ya de antemano hay un seno, y ahí yo tengo que decir, bueno, como hay un seno, puede ser un límite fundamental trigonométrico. Vamos a ver qué pasa. Ahora bien, el límite de 3x cuando x tiende a 0, evidentemente es ser un infinitesimal pequeño, no hay problema. Entonces, si evalúo, evidentemente es 0 sobre 0, una forma indeterminada. ¿Ok? Ahora, pues un límite fundamental trigonométrico. ¿Cómo resuelvo esto? Ahora, bien, ojo con esto. Primer paso. Siempre para que esto sea un límite fundamental trigonométrico, el exponente del seno tiene que ser igual fíjate, siempre que el seno tenga un exponente distinto a 1 o mayor que 1, tiene que ser la función de abajo el mismo exponente. En este caso les puse igual para no complejizarlo un poco más, pero después en otros videos que hagamos un compendio de ejercicio, como siempre les digo, vamos a trabajar ahí que sean diferentes para que vean qué otras operaciones tengo que hacer. Ahora bien, pero se los puse igual. Ahora bien, pero me falta algo aquí, porque fíjense, aquí tengo 3, tengo el 3 ahí, pero me falta ese 3 acá, pero no puedo colocar 3 ahí, porque, ¿qué otra cuestión? La x está a la 3, pero tengo que buscar la forma de introducir este mismo 3x que está acá, pero a la vez elevado a la 3, o sea, 3x a la 3. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener eso acá? Bueno, miren, caballero, miren esta miel y siempre se van a acordar de mí. Usted sencillamente coge este valor, este coeficiente que tiene la variable, y lo va a elevar al mismo exponente que está aquí en el seno. O sea, 3 a la 3, 27, y eso es lo que voy a hacer. Entonces, vengo acá, límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre, acá me va a quedar 27 por x a la 3, y como multiplico por 27, pongo acá 27 también. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a lo siguiente. Este 27 puede salir afuera, que es una constante, porque ya tengo este 27, que es el que me interesa a mí aquí. Te quedaría 27 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3, o sea, seno cúbico de 3x sobre, ¿quién ahora, señor? Bueno, 27, como había dicho, fíjate, acá anteriormente, 3 a la 3. Entonces, 27 puede expresarse como 3 a la 3. Entonces, tendría acá un juego ahí de potencia, 3 a la 3 por x a la 3. Eso yo lo puedo expresar como están multiplicándose como 3x a la 3. Y entonces apareció, en este caso, el argumento que estoy buscando y efectivamente elevado a la misma potencia que el seno. O tiene que estar a la misma potencia. Ahora bien, entonces puedo decir aquí que esto es 1 por el límite fundamental trigonométrico. Estoy justificando porque es 1 y por 27. Entonces el valor sería 27. Escribimos el límite original. Y este sería igual a 27. Ahora, voy a dejarles esta miel para que sepa también cómo se resuelve. O sea, si yo tengo límite cuando x tiende a x sub 0 de seno enésimo, ¿bien? De ax sobre x a la n, donde ahí tenemos que n pertenece a los naturales y a pertenece a los reales. Ahora bien, y x tiende a un valor cualquiera real, ¿ven? Ya sea infinito también. Ahora, ¿cuál sería el resultado de ese límite? Observen acá, sería
límite cuando x tiende a x sub 0. Y ojo, tiene que cumplirse que ax es 0, un infinitesimal pequeño. Por lo tanto, puedo decir ahí que el límite cuando x tiende a x sub 0 de seno enésimo de ax, vamos a poner acá entre paréntesis, sobre x a la n, será igual a a elevado a esa potencia enésima. Por lo tanto, si yo tengo esto acá, límite cuando x tiende a 0 de seno quinto de 2x sobre x a la 5, evidentemente eso sería 2 a la 5, sería 32. Y los invito a que resuelva este límite por esta vía para que observe que va a dar el mismo resultado. Ahora bien, pasemos al próximo y último ejercicio de este video. En este último ejercicio vamos a ver un límite fundamental trigonométrico, pero de una forma diferente, donde tendremos que aplicar un conocimiento estudiado ya por ustedes en enseñanzas anteriores. Veamos qué acontece acá. Cuando tengo seno de x sobre x menos pi, pero ahora la x tiende a pi. Cuando evaluamos esto, primeramente te queda seno de pi es 0 y pi menos pi es 0. Y estamos en presencia de una forma indeterminada 0 sobre 0. Ahora, como tengo seno, tengo un posible límite fundamental trigonométrico, pero ¿dónde está la cuestión acá? Que analicemos el argumento, porque siempre hay que ver si el argumento de ese seno perdón, es un límite fundamental, es un infinitesimal pequeño. Ahora bien, si yo le hallo el límite a esa x, a ese valor x o a esa función x, cuando x tiende en este caso a pi, daría pi. O sea, lo voy a poner acá, límite cuando x tiende a pi de ese argumento que es x da pi, o sea que no es 0, por lo tanto no es un infinitesimal pequeño y no puedo decir que ya es un límite fundamental trigonométrico. Además, que observen acá, el denominador es x menos pi, caso que aquí no tengo x menos pi. Ahora, o sea, fíjense, tengo x menos pi, arriba tengo que tener x menos pi, pero si tuviese x menos pi, ahí sí fuera el límite fundamental trigonométrico. Y sería entonces entonces si fuera esta función x menos pi sería pi menos pi 0 y sería efectivamente ya rápido el límite fundamental trigonométrico 1 y ya. Pero ahora, ¿cómo puedo llevar ese seno de x a seno de x menos pi? ¿Cómo lo puedo transformar? Bueno, para ello usted conoce lo que es suma de ángulos en senos y cosenos y tangente también, pero en este caso estamos con la función seno, que voy a ponérselo aquí para recordar que el seno de alfa más menos beta sería igual al seno de alfa por coseno de beta más menos, mantiene el mismo signo, seno de beta por coseno de alfa. Y esto es lo que voy a aplicar para poder llegar al seno de x menos pi. Porque si pueden observar aquí hay una suma. Digo suma porque recuerde, suma es adición y sustracción y lo vamos a ver después en serie. Por lo tanto, aquí hay una suma. Ahora bien, puedo y voy a aplicar algo que es importante, que es un axioma de la teoría de números, que es esto. Fíjense, esto lo voy a usar. Y otra cosa que voy a utilizar y lo vamos a usar mucho en otros ejercicios y ya lo verán, que es lo siguiente. Si yo tengo un número A, yo puedo decir que A más B menos B sigue siendo igual a ese valor A. ¿Qué significa esto de acá? Bueno, eso significa lo que es suma de ceros. Y esa suma de ceros es para poder ampliar una expresión y lograr otra. O sea, hacer una transformación en una función. Ahora bien, esto es lo que voy a usar acá. ¿Por qué digo este? Porque mira, tengo seno de x, que es la función principal. Ahora, ¿cuál x sería un ángulo? Y ahora el otro ángulo, ¿quién sería? Este que está aquí, que sería pi. Ahora bien, sería seno de x, pero para ello, para poder obtener ese x menos pi, tengo que aplicar esto, que es la suma de 0.
sería, pero ¿cuál de los dos me conviene? ¿El que tiene el negativo o el que tiene el positivo? Bueno, evidentemente tengo que tener el negativo. Entonces sería x menos pi más pi. Ahora bien, este de acá, x menos pi sería ese alfa ahora y este pi sería ese beta. Por lo que esto sería, aplicando esta fórmula, seno de x menos pi, mira ya cómo aparece acá, por coseno de pi más, porque este es el signo principal, sería seno de pi por coseno de x menos pi. Ahora bien, coseno de pi, ustedes conocen que es menos 1 y seno de pi es 0. Por lo tanto, esto de acá es 0 y ya entonces tendría que seno de x sería equivalente a menos seno de x menos pi, que también otra cuestión, ustedes la pueden ver esto, el seno de x es menos seno de x menos pi en uno de los cuadrantes también, que yo les voy a dejar después un PDF con un compendio de trigonometría que verán que seno de x es menos seno de x menos pi en uno de los cuadrantes. Ahora bien, ahora con esto vengo y sustituyo acá y nos va a quedar límite cuando x tiende a pi de seno de x menos pi y acá menos sobre x menos pi. Ahora, ya evidentemente tengo el argumento y si comprobamos pi menos pi es 0, ya es un infinitesimal pequeño, estamos bien. Y ahora sería menos, límite, sale afuera menos, x tiende a pi de seno de x menos pi sobre x menos pi y esto va a ser 1 por el límite fundamental trigonométrico y va a dar menos 1 como resultado. Entonces, escribiendo el límite original, será igual a menos 1. Pues nada, este es el último ejercicio que quería compartir con ustedes. Ahora voy a dejarles ejercicios de tarea. Como pueden observar, les estoy dejando este ejercicio de tarea para que pongan en práctica el conocimiento que adquieren aquí en este canal. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y recuerde que siempre en la descripción te estoy dejando el link del canal de Telegram. Pues nada, nos vemos en el próximo video.